Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. Hola, Marcos. Buenas otra vez. Los que escuchen este programa van a saber que estamos grabando del tirón. Hemos grabado un primer programa. Cuando se publicará seguramente en 2 partes, y este es el tercer programa que grabamos la tarde de hoy, 29 de junio de 2024. Lo hacemos así porque cuando tenemos tiempo y coincidimos, aprovechamos y apuramos al máximo para generar contenido. Será curioso que la gente observe cómo el programa fue grabado el 29 de junio del año 2024 y se publicará, pues cuando se pueda publicar, para que vean que no hay quizá demasiada continuidad temporal entre el momento de grabación y el momento de publicación, como quizá otros podcasts sí pueden hacer, pero las circunstancias personales y profesionales nos obligan a hacerlo pues de esta manera. Ahora, como son temas generales y no vamos casi nunca atados, no, por decir nunca, atados a la actualidad, pues no ocurre nada. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Hola, Bueno, ¿estás ahí? ¿No? Es hola, que Marcos. había dejado de oírte. Sí. Sigo ahí. Pues sí, efectivamente. Grabamos cuando podemos, nunca sabemos cuándo va a ser ni cuándo se va a publicar lo grabado, porque dependemos de tener tiempo libre y eso por desgracia no lo controlamos nosotros, por lo menos no totalmente. Así que nada, al menos hoy sí podemos estar aquí, podemos estar hablando, grabando, y eso va a quedar ahí, esperando a que se pueda editar y se pueda publicar. Como siempre no, porque no siempre lo hacemos. Este programa es totalmente improvisado, no sabemos de qué vamos a hablar, no hay tema previo. A veces podemos tener alguna idea, quizá algún tema del que hemos hablado, hemos dejado coleando, pues lo podemos abordar, pero nunca con guión, nunca con texto, nunca con una preparación o documentación previa. Así que es más un programa de generar preguntas que de dar respuestas, dado que nosotros no somos catedráticos de absolutamente nada. Y así funciona Café con Helado. Lentejas, sí que las comes, si no las dejas. Marcos, ¿tienes algo que decir? Como hablamos amagamos un poco ahí la conversación sobre música en la grabación anterior. Vale. Iba a decir en el episodio anterior, en uno de los episodios anteriores. Sí. Me gustaría preguntarte, sí, ¿qué estás escuchando últimamente? Si es que escuchas música o eso lo tienes abandonado también. Escucho mucha menos música que antes. No lo sé, sino porque no tengo necesidad, si porque he modificado mi escala de prioridades, no lo sé sinceramente, si no tengo tiempo o quizás si estoy tan cansado que hasta la música me puede resultar molesta. Es cierto que por las mañanas, cuando voy camino del trabajo en el metro, sí suelo escuchar algo. Suelo escuchar alguna canción que otra para despertarme un poquito, para animarme, no sé. Y lo más inmediato que tengo a lo mejor en favoritos de YouTube, llevo un tiempo en el que de verdad no... Lo que no hago es arqueología musical. Es decir, antes cuando tenía más tiempo sí me podía permitir exploración. O sea, conocer más canciones de grupos que ya conozco y por vídeos relacionados quizá conocer grupos que no conocía y explorarlos superficialmente o profundizar más. De manera que tengo pocas nuevas referencias guardadas, lo cual significa que guardo menos canciones, es decir, conozco menos cosas. Y de lo que conozco, y voy a responder a la pregunta, pues no sé, algún grupo de Dark Wave, que es como una especie de... es como pop gótico bailable. Ajá. Para que se pueda entender. El Dark Wave es como... no tiene la potencia de distorsión o de guitarras que pueden tener otros grupos de rock gótico. Están más alejados de la relación de lo gótico como evolución del punk o del death rock y son más sutiles. Es como si amilvalaras todavía más a los Héroes del Silencio. Ajá, vale. Todavía más, dice. Los amilvalaras o incluso no suenan a Héroes del Silencio,
pero es como si la primera época, lo que supone la primera época de Héroes del Silencio, en cuanto a las guitarras, en cuanto a las melodías, le dieses un toque un poquito más oscuro. No, mira, la diferencia sería, esos elementos, sí, más oscuro, pero la diferencia sería en que las bases podrían ser más bailables. Las bases rítmicas serían más monótonas y quizá sí, con un groove, o sea, algo que lo haría bailable. Bueno, cualquier música se puede bailar, pero bueno, tiene esa intención, con un toque bailable, pero que luego las letras y las melodías son oscuras, no hay excesiva distorsión o no hay distorsión de guitarra, hay sintetizadores y las melodías de... Hay melodías de guitarra, pero, ¿cómo decirlo? Muy space sound, o sea, muy ambiente, muy ambientales, sugeridas y que acompañan a la canción, pero que no ocupan el lugar principal y no saturan la canción. No son canciones, ¿cómo decirlo? Y no es un término peyorativo, no son canciones sucias, son bastante limpias y hasta cierto punto podría decir sofisticadas. Tienen algo de los años 80, por decirlo así. Y cuando digo no pienso que lo sucio sea malo o la distorsión, no son demasiado complejas y no están demasiado saturadas. Más bien al contrario. No hay, ¿cómo decirlo?, un muro de sonido generado por la distorsión que meta relleno, que meta argamasa en la canción. Creo que he conseguido definirlo razonablemente bien. Y quizá ese tipo de música, claro, es que, ostras, esto, claro, mira, puede llevar al tema de conversación de ahora. Cuando yo estoy demasiado cansado o estresado, me cuesta más escuchar canciones que tienen más carga, que están más cargadas de elementos, que son más complejas e incluso que tienen más ruido o podemos decir distorsión. Y este tipo de melodías o de género o de canciones me resultan más digestivas en ese estado. En otro tipo de estados, pues me puedo permitir embarcarme en voces y en melodías mucho más cargadas y más agresivas. Tú me estás entendiendo. Sí. ¿Vale? Me estás entendiendo perfectamente. Más agresivas, más potentes y más, más sucias, con más distorsión, con voces más rasgadas, con guitarras más potentes y con baterías más complejas. Así que depende también, es que al final depende del momento, es que de repente una canción que tenía prácticamente agotada, de tanto que la escuchaba, que iba a deshacerla, pues de repente, pues un día digo, pues ya no, y me da por una cosa y luego pues la agoto y busco otra, cambio y voy pivotando aquí y de allá. Puedo escuchar, tú lo sabes, desde música electrónica a música rock gótico, heavy metal, no sé, de repente me da por escuchar una pieza de música clásica como me da por, yo qué sé, pues así de aquella manera, voy por la vida. Lo último que has dicho no lo he oído bien. Después de música clásica has dicho otra cosa, pero no que lo voy he entendido. Así, que voy por la vida de esa manera. Ah, vale. Vale. Los grupos que escuchas de Dark Wave, bueno, no sé si es una corriente actual o si viene de lejos. Esto viene de Mari Castaña. Entonces, ¿los grupos que escuchas son actuales o son más bien de décadas anteriores? El grupo que escucho ahora es que ¿sabes qué pasa? Que tampoco profundizo demasiado, pero siempre cuando consigo que alguien ajeno a este tipo de géneros escuche alguna canción, me dice, coño, suena muy a los 80. Digo, pues no es de los 80. Todo el mundo dice lo mismo, si esto suena a los 80. Es como los 80, sí, me resulta familiar, pero aquí hay algo más. Digo, sí, visto así, sí. Pero sí, tienen que ser recientes. Creo que tienen que ser recientes. Es muy habitual cuando son subgéneros o música, vamos a decir, para que lo entendamos, alternativa, es muy habitual que tu música pues no tenga que sonar a algo actual, más bien al contrario. Dices, pero si esto suena, esta canción tecno de 2024 suena como una canción tecno de 1983. Claro, es que es lo que pretende. Pretende recuperar el género, recuperar el sonido. No emplea los mismos instrumentos, a veces sí, a veces los que producen música electrónica no producen en digital, producen en analógico, es decir, no son sonidos programados en un sistema informático, sino que son instrumentos sintetizadores que son, bueno, pues con los que tocan la música y graban. Es decir, no están produciendo con un teclado,
sino que realmente hay un sintetizador o hay una serie de instrumentos que tampoco podría uno definir convencionalmente. Son procesadores de sonidos, sintetizadores de sonidos, pero que no tiene por qué haber un teclado. De hecho, antiguamente no había teclados. Los pioneros de la música electrónica usaban aparatos que parecen la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Claro, y eran simplemente, ¿cómo decirlo? Máquinas que eran capaces de generar sonidos. Y lo que hacían era, pues, estos creadores aprovechaban esas máquinas que generaban sonidos y había a lo mejor pues máquinas que generaban, claro, al final al pasar una corriente, si pones un altavoz o el aparato, pues pasa una corriente y genera una frecuencia, genera un sonido. Y ir a aprovechar esos sonidos e ir armándolos, componiéndolos para construir una creación musical. Algunos son tan experimentales que no sabes si estás visitando la fábrica de IBM en los años 70 y te estás paseando por los pasillos donde están trabajando los computadores, estos antiguos, porque es demasiado experimental, y otros ya están más armados y tienen cierta pretensión de ser música. Es decir, hay arquitectura musical en el proceso mediante el cual tú vas entretejiendo esos sonidos. Y es muy curioso porque cuando lo piensas, incluso el rock, ¿vale? Tiene el bajo, tiene la batería, tiene la guitarra. La música clásica, hombre, según la composición de la orquesta, pues tendrás bajos, contrabajos, violines, oboe, clarinete, platillos, lo que sea. En este caso, sí se ve que hay una intención cuando a lo mejor una frecuencia, que puede ser un zzz, la usas como frecuencia de fondo, que argamasa, que sienta una base, sobre la que a lo mejor colocas un pi, 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 pi. Bueno, pues es un pi, 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 y luego otro mete un que consigues con una caja de ritmos o a lo mejor con algo que te genera ese tipo de ritmo, lo vas armando todo y luego pues puedes poner una voz o no y vas componiendo. De todas maneras, ese tipo de música antes surgió en universidades que entre la gente por el motivo de que aquellos computadores y aquellas máquinas con las que se trabajaba pues no estaban inicialmente al alcance de todos y formaba parte de un proceso de experimentación con máquinas electrónicas que generaban sonidos y con las que una persona pues quería experimentar. Y poco a poco se fue haciendo accesible a la gente y también pues siguieron experimentando y creando música. Música a lo mejor con la intención de ser bailada o simplemente para escuchar por el gusto de, digamos, de escuchar la música del futuro. O sea, música producida de esta manera, creada de esta manera. Un nuevo horizonte, un nuevo universo de experimentación musical. Y todo esto no sé a qué venía. Bueno, que te había preguntado si era una corriente actual y si los grupos que escuchabas de este género eran actuales o si se remontaban a décadas atrás. Si imitan géneros que surgieron hace 20 o 30 años y los imitan sabiendo que los están imitando. Es decir, ya está. Es decir, me gusta cómo suena esto, lo descubriría a través de YouTube, lo descubriría a través de mis padres, me gusta y quiero satisfacerme en el hecho de reproducir este género, hacer canciones por mi cuenta, pero que se asemejen un poco a esto que sonaba por aquella época. No, simplemente... Y ya está, porque le gusta. Simplemente lo que quería saber es si era un género con vigencia actual, ¿sabes? Sí. Con grupos actuales que tuviesen algo que decir en la actualidad. Sí. Es decir, claro, igual que sí. Hay grupos de New Wave y dices, la New Wave, hombre, de New tiene poco. Ya no es New. Ya tiene décadas. Claro, dices, se llama New Wave, pero de New tiene poco. Esto es Dark Wave. Bueno, pues claro, ya había cosas antes. ¿Su origen está relacionado de alguna manera con la New Wave? ¿Parte de ahí tiene raíces en la New Wave? Lo que pasa con el mundo oscuro es que es muy copiota. Ya. El mundo oscuro lo único que hace muchas veces coge lo que otro ha hecho y le da esa vuelta de tuerca. Entonces, es que, ¿sabes qué pasa? Que en el contexto lo que ocurre, vamos a ver, es que, claro, si al final, entre finales de los 70 y comienzos de los 80, hay una serie de géneros, y hay una serie de artistas, y hay una serie de recursos expresivos musicales, fíjate qué fino me he puesto, una serie de nuevos instrumentos y nuevas posibilidades, al final, pues tienes a Pat Benatar, tienes a A-ha, tienes a Depeche Mode, tienes a New Order, y con sus diferencias tienes a Cyndi Lauper, tienes a Michael Jackson, sí. Pero al final hay toda una serie de recursos y cada uno pues los usa pues a su manera. Claro, a ver, la guitarra, una guitarra es una guitarra, un amplificador es un amplificador, una batería, un bajo y tal, pero puedes hacer un determinado estilo de música u otro, con los mismos instrumentos.
y con los mismos recursos para, por ejemplo, para producir un disco. Los recursos son los mismos, pero te puedes hacer un disco de Deep Purple o puede salir un disco de, no sé, de Joan Baez. No sé, por decir algo. Entonces, si la época estaba caracterizada por esta etapa de experimentación con este tipo de recursos, al final unos los usaban para hacer unas cosas y otros para hacer otras. Y los resultados, pues claro, musicalmente eran distintos. Lo cual hace que la persona que lo escucha diga, me suena a los 80 porque ve algo familiar, pero no son exactamente como a lo mejor un grupo mainstream de los 80 de la época. Ya. Me interesaba sobre todo saber si estaban emparentados con la New Wave de forma explícita o intencionada, ¿sabes? Si era como una derivación, de ahí si salían de la misma escena, o si voluntariamente utilizaban elementos típicos de la New Wave para dar forma a sus propias composiciones. O si simplemente, como dices tú, si la similitud, si es que hay similitud, porque yo no conozco este estilo, ¿no? Pero si hay similitud, si esa similitud es casual. Si es casual o si es intencionada. A eso me refería sobre todo con lo de si tenían raíces en la New Wave. Claro, me estás preguntando si una persona pone una caja de herramientas y sobre esa caja de... No, mejor dicho, tú me estás preguntando si alguien abre un puzzle, ¿no? Abre no sé, un puzzle, una caja con elementos y cada uno pues va usando esos elementos, o ya hay un puzzle más o menos formado que tiene una imagen y uno cogió el puzzle y fue cambiando algunas piececitas para hacer algo que no fuera exactamente como la imagen inicialmente creada, ¿no? Es lo que me estás preguntando. Sí, algo así, sí. Algo así. Sí, Bueno. O bueno, sí, se me ocurre otra metáfora. Imagínate que estamos tú y yo en clase de pintura, por ejemplo, ¿no? Y nos dan a los dos exactamente los mismos colores con los que trabajar, ¿vale? Y nos dicen, por ejemplo, ¿no? Vale, podéis usar estos colores, pero no los podéis mezclar. Tenéis que usar los colores tal como os los damos. Entonces, al final, tu cuadro y tenéis que usar todos los colores. Sí. Para dejar más clara la imagen, ¿no? Sí. Entonces, al final, tu cuadro y el mío van a tener los mismos colores. Se parecerán en ese sentido, pero digamos que el parecido no dependerá de nuestra voluntad de que nuestros cuadros se parezcan el uno al otro. Ya. Pero si yo espero a que tú pintes el cuadro, yo le echo un vistazo, resulta que me gusta y decido hacer un cuadro parecido al tuyo, entonces ya hay una influencia intencionada, el parecido ya es intencionado. Entonces, esa era mi pregunta. Si había una derivación consciente o si había simplemente una coincidencia de características casuales o derivadas de una coincidencia en el tiempo, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo que no te puedo aclarar, porque no lo sé, es quién puso la etiqueta al género. ¿Y en qué momento exactamente lo hizo? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final las personas trabajan, las bandas crean, las personas crean música, viven en un contexto determinado y a lo mejor luego llega un productor o llega un locutor de radio o llega una banda que dice, bueno, vamos a, entre comillas, tú me entiendes, patentar esto, y le pone una etiqueta, le pone un nombre. Sí. Aunque fuera incluso un productor a efectos meramente comerciales, para que la gente pueda identificar que bajo ese nombre más o menos va a encontrar un producto de las características que el consumidor está buscando, para que más o menos sepa por dónde bucear, por dónde buscar, ¿no? Pues claro, es que no lo sé. Y esa es la clave, porque a lo mejor una persona está trabajando musicalmente, pero no dice, estoy incorporando estos géneros de esta manera para conseguir este resultado. Ya. A lo mejor simplemente está trabajando musicalmente, a través de sus influencias. Y sus influencias pueden ser un misceláneo de numerosísimos artistas. Entonces, a ese tío que lleva los ojos pintados de negro y las uñas pintadas de negro y el crucifijo, pues a lo mejor resulta que es que, vamos, tiene a Elvis en un pedestal y no lo sabes. Ya. Claro. Ya. Y a lo mejor, si afinas mucho el oído, descubres que ahí hay algo de Elvis. Y puede haberlo. O de Johnny Cash. O de Tom Petty. O de, ¿cómo se llama? Willie Nelson, me parece. O de Bob Dylan. Dios quiera que no. Dios quiera que no. Bueno, pero puede suceder que tenga toda la discografía de Bob Dylan. Y ahí le tienes. Ya. Dices, pero de repente en su época, cuando era joven, vio a David Bowie, o vio a Peter Murphy, o vio a Dave Banyan, o vio tal, y ahí pues se le mezcló todo en la cabeza y de repente hacía las cosas de determinada manera. Claro,
Y suponemos que una persona que es creativa musicalmente, podemos equivocarnos también, hombre, pues ha comido bastante y ha ido a muchos restaurantes, metafóricamente hablando, estoy claro, y ha comido de muchos platos diferentes, de muchas cocinas, ha visto y experimentado muchas cosas y quizá eso es lo que como que le impulsa a crear, solo que cuando empieza a crear parece que a lo mejor se encuentra más cómodo haciendo unas cosas que suenan de esta manera y que a lo mejor parecen no encajar con sus artistas de referencia. Podría ser. Podría ser el caso que una persona esté creando y diga, y sucede musicalmente, me catalogan pero yo no me siento identificado con. Dice que mi música es, pero yo no la considero de esta manera. Se me ha encasillado en el género tal y no entiendo por qué. Estoy simplemente creando musicalmente, tengo estas referencias, pero es que resulta que la música que hago dicen que suena a... Pues no entiendo por qué. Y tampoco es que escuche habitualmente estos grupos que me decís que se parecen a mí. Bueno, pues parece que la música sí se parece, ¿no? Dicen que se parece. Ya. No es mi intención homenajearlos ni imitarlos, o incluso intentar superarlos de alguna forma. Estoy simplemente haciendo música. Escucha, te oigo muy mal. ¿Te importa Sí. hablar directamente por el teléfono? Me da igual que se cuele, pero es que hay muchas cosas que se pierden, sobre todo los finales de las frases. ¿Sabes? A veces no me entero de lo que dices, entonces no estoy nada cómodo ahora mismo con la conversación. ¿Ahora me oyes? Parece que sí. Pero yo tengo que subir el volumen para oírte a ti. Bueno, vale. Ya te digo, no me importa que se cuele porque... ¿Y sabes lo que ocurre ahora? ¿Qué? Que a ti te oigo ahora flojo, claro. Vale, pues espérate, voy a hacer yo lo mismo. Espera un segundín. Es que yo tengo puestos unos cascos también. Voy a desconectar los cascos. Lo que sí puedo hacer es... A ver. Espera. Los de Café Coloquio van a pensar... A ver. Hola. ¿Ahora me oyes mejor? ¿Me oyes mejor? Lo que sí puedo hacer es acercarme el teléfono como si estuviera hablando contigo. Claro, a eso me refiero, Armando. Claro. A eso me refiero, claro. Es que si no... Así yo puedo bajar el volumen. Claro, a eso me refería, a que te ¿Puedo pusieras bajar el el volumen? teléfono... ¿Tú me oyes bien? Sí, ahora te oigo bien. Me refería a eso, a que te pusieras el teléfono en la oreja. En la oreja y lo sujete como... Con la mano, como hablando, claro. Simplemente, pues eso, háblale al micrófono y ya está. Es que si no es imposible. O sea, yo Vale. no soy capaz de concentrarme, no me entero de muchas cosas, estoy más pendiente Sí, porque estás más pendiente de escuchar que de lo que digo. Claro, exacto. Tal cual. Vale. Tal cual. Vale, mejor así, ¿eh? Mejor así. Rompe el silencio, araña la noche, abre el abismo. Las sombras bailan, deshacen el tiempo. En la pared he pintado una luna con mi sangre y mis huesos. Rompe el silencio, araña la noche, abre el abismo. Las sombras aullan, avivan